Aquí de vuelta mis testigos, el último testigo ha regresado y con una nueva sesión para el canal llamada ¿Cómo se vivía? Esta sesión se hará en videos largos y horizontales. Como ya vieron en el título será de ¿Cómo se vivía en la Gran Depresión de Estados Unidos? Así que empecemos. Para aquellos que no lo saben, la Gran Depresión, como se le conoce por la mayoría de las personas, es una crisis económica que ocurrió en Estados Unidos en 1929, cuando colapsó la bolsa de valores de New York y que no solo hundió la economía del país sino la del mundo entero. Sin embargo, las personas no saben cómo vivían esas personas a partir de 1929, ya que la crisis económica afectó mucho a las personas y no de buena manera. El 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York colapsó, conocido a día de hoy como el Jueves Negro. Antes del colapso económico, el desempleo en Estados Unidos para 1929 era solo del 3%. Tan pronto como inició la crisis, el desempleo estaba en aumento, ya que para 1930 ya se registraban 4.3 millones de desempleados, pero la cosa se pondría peor para 1931, cuando alcanzó los 8 millones, y la cosa seguía, ya que para 1932 habían 12.06 millones, lo cual representaba un 23.5% de la fuerza laboral. Cuando uno pensaba que la cosa ya no se podía poner peor, pues déjame decirte que te equivocabas. En 1933, esa cifra llegó hasta los 12.83 millones, lo que significaba un 24.9% de la fuerza laboral. Con los datos del desempleo a partir de 1929, se podría decir que para 1932, alrededor de un cuarto de las familias se quedaron sin salario, pues no había tanto trabajo o de plano no había. Los ingresos económicos del país cayeron, pues se cree que entre 1929 y 1933 bajaron cerca del 40 al 45%. Un dato curioso es que según datos de la época, para 1929, un gran porcentaje de trabajadores, excluyendo a los agricultores, ganaban menos de $1,000 al año, algo que ya no se veía desde hace tiempo. Cuando estaba en su inicio la Gran Depresión, muchas personas perdieron su hogar. Los pocos empleos seguros hizo común los desalojos por falta de pago. Miles de personas vivían en asentamientos precarios improvisados que los llamaban jubevilles o chabulas, y lo peor es que estos asentamientos precarios estaban hechos de madera, cartón e incluso de materiales de desecho. Esto ocasionó que las personas fueran más sensibles a las enfermedades comunes. La crisis causó varias migraciones internas masivas, en la que granjeros, obreros y las familias rurales se desplazaban a las ciudades en busca de trabajo aunque no lo hubiere, y eso fue más común de lo normal. La crisis no solo afectó a adultos sino que a niños, ya que varios de ellos quedaron desamparados o quedaron dependientes de la caridad, de refugios públicos o ayuda comunitaria que recibían de otras personas que llegaban a tener algo para dar, y eso sí les sobraba. La crisis golpeó muy fuerte el acceso a los alimentos, ya que aunque los precios bajaron, la falta de empleo en el país generó que muchas familias no tuvieran ingresos ni para comprar lo básico. Se redujo el consumo de la leche, la carne y otros productos esenciales por los precios, ya que aunque bajaron, como se dijo antes, el salario ni alcanzaba para comprar lo barato, aunque estos productos llegaron a venderse más caros en otras regiones del país, para que generaran más dinero. En ciertas zonas rurales familias enteras vivían en chabulas improvisadas, como dije antes, en la que se llegaron a documentar casos en situaciones muy extremas, como familias viviendo en alcantarillas o tuberías abandonadas, aunque esto jamás se llegó a comprobar ya que no hay tanta documentación que lo verifique. Para ponerse peor la cosa, los gastos de salud y atención médica se volvieron a inasumibles para muchas familias. Como lo mencioné antes, esta situación hizo que se agravaran enfermedades comunes, lecciones laborales que ocurrían en los pocos trabajos o problemas crónicos que no pudieron afrontarse por la falta de dinero o porque los médicos de plano tampoco podían realizarlos. Durante la crisis muchas parejas retrasaron el matrimonio o decidieron no tener hijos, lo cual bajó la tasa de natalidad en Estados Unidos. Se redujeron los divorcios, no porque la gente estuviera mejor sino porque no podían costear un nuevo hogar digno o por los costos legales. Pero sí aumentaron las separaciones, el abandono y los desertores. Cuando la situación se agravaba debido al desempleo masivo en el país, la pérdida del estatus económico de muchas personas de clase media y alta, generaron una fuerte carga psicológica en la que muchos hombres tradicionalmente proveedores perdieron su identidad laboral, aumentaron los casos de alcoholismo que les ayudaba a desahogarse, la desesperación por la falta de dinero,
la violencia doméstica que recibían incluso entre la misma familia e incluso llegaron al borde del suicidio para dejar un mundo en el que ya no se podía vivir por factores económicos o sociales aunque no lo creas. Mucho se habla de las personas afectadas en gran medida, pero a poco no ayudó el propio gobierno del país en esta terrible situación que azotaba al país, pues claro que sí llegó esa ayuda oficial aunque tarde e insuficiente, pues de los varios de millones de afectados solo una fracción recibió asistencia. Con la llegada del presidente Franklin D. Roosevelt al poder se implementó el paquete de políticas conocido como New Deal, que a mediados de 1930 creó y generó empleo público y ofrecer alivio social, pero no obstante, aunque las medidas mitigaron parcialmente el desastre, la recuperación fue lenta, desigual y muchas personas quedaron marcadas por la pobreza extrema y por la inseguridad para siempre. Fue así como la población vivió una época caótica conocida como la Gran Depresión, una de las peores crisis económicas más grandes del mundo. Espero que tomes en cuenta lo que puede causar una crisis económica, aunque seas tú el que no la viva, pues en el mundo actual hay varias crisis de este tipo y poco se sabe de lo fuerte que tienen que vivir las personas. Ya sin palabras más que decir, espero que te guste este video y les des un like. Si quieres compartir algún dato que no mencioné puedes dejarlo en los comentarios, y si quieres un video del mismo tema en la que las personas dan su propio testimonio de cómo vivieron en la época, déjalo en los comentarios también, puede que en un futuro la realice. Recuerda que el video lo saqué de datos oficiales sobre el tema. Nos vemos y se despide el último testigo. Suscríbete, ya casi somos 50.